Según las últimas cifras, lamentablemente en 2021 se registraron 44 femicidios y 163 femicidios frustrados en nuestro país. Sin duda que es una cifra preocupante y que llama a la pregunta de cómo enfrentar este problema que afecta a la sociedad. Para conversar al respecto vamos a tomar contacto con la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Vanina Masmán León. ¿Cómo estás? Muy buenos días todavía. Hola, muy buenos días, Claudia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que las mujeres la han tenido difícil, ¿cierto? Desde sobre todo que comienzan las cuarentenas, porque eso implicó estar encerradas con sus agresores, ¿no? La salud mental ha empeorado y ha generado bastante más violencia. ¿Cómo ven el balance del 2021 comparado con años anteriores? Mira, lo que tú dices es tremendamente cierto. La pandemia nos volvió muy fuerte a las mujeres y en este sentido hay varios impactos que se visibilizaron en estos últimos 2 años de pandemia. Uno de ellos ha sido el incremento efectivamente de las manifestaciones de violencia al interior de las parejas, pero además también, bueno, se han declarado situaciones tremendamente graves de violencia. Estos 44 femicidios hablamos efectivamente de la máxima expresión de violencia contra las mujeres y que tiene que ver con este continuo de violencia que viven las mujeres a lo largo de toda su vida. El ciclo vital de las mujeres siempre está impactado por distintas manifestaciones de violencia y discriminación, y es el femicidio finalmente la máxima expresión. Y es algo que debemos erradicar como sociedad, es algo para lo que estamos trabajando fuertemente. Hoy nosotros como servicio estamos de aniversario, cumplimos 31 años trabajando en materia de igualar las condiciones donde hombres y mujeres nos desempeñamos en esta sociedad. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por avanzar, pero también hay que reconocer que hemos crecido. Hoy día, efectivamente, estamos frente a 44 femicidios, terminamos el año con 2021 con 44 femicidios y con 163 femicidios frustrados. Son cifras que nos preocupan, que nos ocupan también. Y en ese sentido, bueno, los últimos avances que hemos tenido en materia de legislación, por ejemplo, de sanción respecto de estas diversas manifestaciones de violencia, también hay que reconocerlas. Tenemos hoy día una ley Gabriela que efectivamente amplía la tipificación o el concepto de femicidio, permitiendo llegar a justicia, con la justicia, que también es parte del proceso de reparación de las mujeres y de las víctimas también, pensando en las víctimas secundarias que muchas veces tienen estos fenómenos o estas situaciones. Nos permite llegar efectivamente hoy día a las mujeres de manera más eficiente y lograr esta anhelada finalmente reparación que también tiene que ver con poder generar instancias de justicia con sanciones a quienes ejerzan este tipo de manifestaciones de violencia contra las mujeres. Hay otros avances que hoy día estamos trabajando efectivamente. Bueno, el ocupar las nuevas tecnologías es algo que las organizaciones internacionales nos venían mostrando desde ya hace unos años atrás. Nos recomendaban efectivamente para la prevención, por ejemplo, de estas situaciones graves de violencia, poder ocupar nuevas tecnologías. Hoy día tenemos promulgada una ley, ¿cierto?, que va a permitir el monitoreo telemático, pero además como servicio hemos desplegado durante todo el 2021 y durante este año vamos a seguir en aquello, entregando dispositivos de emergencia electrónicos, de manera que las mujeres tengan también medidas preventivas que apuntan a la tecnología, que puedan ponerlas en contacto con sus familiares, por ejemplo, con sus redes de apoyo. Pero también pensando en lo comunitario, también estamos trabajando de manera vinculada con, por ejemplo, las municipalidades, con las oficinas de seguridad que tienen muchas veces las distintas municipalidades a lo largo de todo el país. Entonces hay una serie de Directora, articulaciones que se van sí. gestando para poder proteger a las mujeres también, pensando siempre en la prevención, que es parte importante también de poder eliminar y cambiar hacer efectivo este cambio cultural que es tan necesario. Sí, es bueno que se esté trabajando en eso, pero también yendo a lo concreto, efectivamente las cifras son horribles y en ese sentido quería saber si las podemos desglosar un poco. Por ejemplo, de todos esos femicidios o femicidios frustrados, ¿cuántos de estos hombres tenían antecedentes previos o existía una cautelar o efectivamente esa mujer ya había denunciado en algún momento? Mira, hay un número importante de mujeres víctimas efectivamente de femicidios frustrados y consumados que tenían medidas cautelares, que ya había un proceso de denuncia previo, por ejemplo, que muchas veces ya se habían tomado desde la justicia, se habían tomado algunas medidas de restricción de acercamiento, por ejemplo, de los agresores hacia las víctimas.
varias de ellas estaban también siendo parte de la red Cernamec, siendo atendidas en algunos de nuestros dispositivos. Entonces, aquí efectivamente hay algunas medidas que se habían tomado, pero frente a estas situaciones donde son planificadas de agresores con un nivel que irracionalmente toman la decisión de poder agredir a sus parejas o a sus exparejas, finalmente aquí muchas veces quedamos cortos de aquellas medidas que nos pueden contribuir a la seguridad de las mujeres. ¿Pero en qué falla? ¿Que esas personas no pasan tiempo en la cárcel? ¿Que en definitiva no cumplen la cautelar? Ahí podríamos pensar en el brazalete electrónico, por ejemplo. ¿Dónde está ahí el problema? Porque muchas veces cuando pasa esto hay quienes incluso cuestionan a las mujeres. ¿Pero por qué volvió con él? Si ya lo había denunciado. Acá claro. Existe todo un proceso de manipulación hacia esas mujeres. Existe muchas veces una violencia económica, una dependencia económica, además emocional. Sabemos cómo trabajan muchas veces estos hombres, lo dicen desde la Fiscalía incluso, que existe el periodo de luna de miel, digamos, luego vuelve la agresión y así consecutivamente. ¿Dónde estamos fallando en particular y qué se puede hacer al respecto? Porque a veces vemos unos crímenes tan violentos donde incluso había una cautelar o una denuncia previa y pensamos por qué esa persona andaba suelta, si en definitiva es un peligro público y para esa mujer en particular. Mira, ese análisis es bien interesante efectivamente porque vemos muchas veces que el sistema falla cuando la medida cautelar no se cumple, ¿cierto? Aquí hay que pensar que muchas veces las mujeres no tienen medidas cautelares más efectivas, como por ejemplo podría ser la prisión preventiva. Ya esto tiene que ver también con los procesos que se van llevando en los distintos tribunales y va también muy de la mano de cuál es la presentación o la formalización finalmente que tiene el delito. Y en ese sentido, efectivamente, o sea, tenemos casos donde las medidas cautelares han sido restricción de acercamiento y ahí en ese sentido, por ejemplo, hoy día, dado el monitoreo telemático, vamos a poder restringir efectivamente el acercamiento de ese agresor ante su víctima. Sin embargo, claro, hoy día bajo este escenario es una medida que muchas veces cuesta cumplir, en cuarentena costó cumplir, porque además tenemos otros actores que van participando en estos procesos de preventivos o de resguardo de las víctimas, que también no dan abasto muchas veces para poder llegar y atender a todas las mujeres que hoy día están presentando situaciones de violencia. Hay que pensar que en el último tiempo nosotros, por ejemplo, estamos atendiendo 60.000 mujeres año a año. Y es una cifra que se dispara con la pandemia. Es una cifra que no habíamos visto anteriormente. Entonces eso también para nosotros significa también esfuerzos adicionales, pero también a las otras instituciones que están vinculadas. Hay que recordar que aquí el llamado siempre es, cuando somos testigos, cuando somos víctimas, es poder convocar rápidamente a las policías, por ejemplo, pero también entendemos que hay procesos que no son solamente exclusivos para la atención de las mujeres. Hoy día sí también hay que reconocer que a través del Ministerio, a través del servicio, se ha hecho un trabajo mancomunado con Carabineros, poniendo la violencia de género y la violencia en el contexto pareja como una de sus prioridades. Entonces, frente a eso, efectivamente, hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando, hay que seguir fortaleciendo la atención intersectorial finalmente que reciben las víctimas y también reforzando el cambio cultural. Acá hoy día tenemos que ser una sociedad poco tolerante a las manifestaciones de violencia en general, pero aún más respecto a las condiciones que hoy día están teniendo las mujeres en el espacio público y en el espacio privado. Y en el espacio privado hablamos de la violencia en el contexto pareja, la violencia intrafamiliar. Son problemáticas sociales, son problemáticas que nos tienen que convocar como sociedad, tenemos que trabajar en conjunto, tanto el Estado como las organizaciones civiles, como los ciudadanos comunes y corrientes, en poder generar este cambio que permita efectivamente prevenir estas situaciones de violencia y que no se sigan dando con la normalidad que lo estamos observando hoy día. Y a propósito de esa prevención, directora, cuando una mujer denuncia, ¿hay un acompañamiento real, por ejemplo, con asistentes sociales, con psicólogos o psicólogas, para que no vuelva a caer en esa dinámica? Sí, mira, nosotros tenemos una red de 111 dispositivos que se llaman Centros de la Mujer. Están a lo largo de todo Chile. Aquí vamos a encontrar distintos profesionales, distintos perfiles. Hay un acompañamiento que es legal respecto de las situaciones vividas por las mujeres que sufren violencia en el contexto pareja, pero también hay una intervención psicosocial que es tremendamente importante.
Como bien tú dices, aquí hay que entender el fenómeno de la violencia, hay que reconocerlo, porque muchas veces las mujeres tampoco lo reconocemos. Está tan instalado en la sociedad de que efectivamente los hombres puedan ejercer poder sobre nuestras vidas que finalmente perdemos de vista aquello. Y frente a eso es que están estos equipos. Son equipos multidisciplinarios que van trabajando con las mujeres de acuerdo a sus propias vivencias, a sus propias necesidades. Se desarrollan planes de intervención individuales. Muchas veces después las mujeres van a sesiones grupales, viven distintos procesos de comprensión del fenómeno de la violencia que les van entregando herramientas finalmente para recuperar esta autonomía que es tan necesaria. Bueno, y eso va vinculado también con el resto de la red Senamec. También tú hablabas hace un ratito de la dependencia económica. Efectivamente es uno de los factores que muchas veces influyen en que las mujeres retornen con sus agresores o que las mujeres se mantengan en una relación donde existe violencia. Hay múltiples factores, la violencia es un fenómeno multifactorial también, entonces hay que leerlo como un continuo, es algo que está presente en todas las etapas de la vida de las mujeres, ¿Y es pero también está transversal presente en respecto? todas las mujeres, y es transversal, exactamente. Yeah. O sea, que hay mujeres de todas las clases sociales, hay mujeres de todas las nacionalidades que van a vivir violencia, porque tiene que ver con un fenómeno cultural. Es que está tan arraigado y que lamentablemente en ese sentido no hace distinción. Entonces hoy día lo que hacen estos equipos en el territorio es trabajar fuertemente en poder reeducar a la sociedad también, porque tenemos a través de estos equipos además otros equipos que van entregando mensajes a la comunidad de sensibilización, que entregan herramientas para que también, por ejemplo, las organizaciones comunitarias reconozcan las situaciones de violencia que pueden darse en sus territorios. Pero además, bueno, tenemos otros dispositivos que van trabajando específicamente también en otras vivencias que son complejas respecto de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la violencia sexual, la violencia que se ejerce cuando hablamos de la trata de personas, por ejemplo. Y hoy estamos a lo largo de todo Chile desplegados con estos dispositivos, con los centros de la mujer, con las distintas casas también de acogida, que son instancias de protección mayor finalmente a las mujeres, porque hablamos de dispositivos que se encargan de entregar este resguardo para las mujeres y sus hijos e hijas, que muchas veces frente a situaciones de riesgo vital, por ejemplo. Entonces hoy día tenemos desplegado a lo largo de todo Chile distintos apoyos, distintas herramientas para las mujeres. Directora, y es importante que podamos conocerlas y socializarlas. Sí, también atajar el tema temprano es clave. ¿Ha aumentado la violencia en el pololeo? Mira, hay un estudio que lo publicó hace un tiempo atrás el Instituto de la Mujer que habla sobre las relaciones en el pololeo. Y es un estudio que nosotros trabajamos desde nuestra línea de prevención, es una tremenda herramienta porque nos dio un diagnóstico efectivamente respecto de cuál es la situación que hoy día están viviendo los jóvenes y las jóvenes respecto a las relaciones sexoafectivas. Y en ese sentido, hoy día efectivamente las manifestaciones de poder que se ejercen al interior de estas relaciones son distintas a las que probablemente nosotros visualizábamos en mujeres más mayores. En ese sentido hay violencia en el pololeo. Ya hay ejercicio de control, por ejemplo, respecto de las redes sociales, respecto de las relaciones de amistad, por ejemplo. Revisar el teléfono, todas son conductas que se normalizan tanto a veces, donde incluso hay parejas que lo reconocen, que se revisan el teléfono mutuamente, y eso claramente es una señal de control y muchas veces puede ser violento. Exacto, son las nuevas manifestaciones de violencia finalmente. Hoy día estamos hablando que la violencia siempre es en escalada, pero parte con estas situaciones que son muchas veces minimizadas. O sea, da lo mismo que pase, qué pasa que le dé la contraseña a mi teléfono, pero pasa, es un ejercicio de control finalmente. Y quien te quiere, nosotros hemos tenido distintas campañas a lo largo de los distintos años. Quien te quiere no te aporrea, quien te quiere no te controla, quien te quiere no te revisa el celular finalmente. Ese es el mensaje que hoy día estamos transmitiendo también a las nuevas generaciones. Parte del programa de prevención y que nosotros también tenemos desplegado a lo largo de todo Chile tiene que ver con esto, con sensibilizar a las jóvenes y a los jóvenes respecto de las nuevas formas de ejercicio de violencia contra las mujeres, de la necesidad de generar relaciones que sean sanas respecto de cómo nos vinculamos, que estén libres de estereotipos de género, por ejemplo, que permitan que las relaciones que se van construyendo, tanto de amigos, de amigas, de pareja, vayan liberándose de todas aquellas brechas que finalmente nos hacen muy mal como sociedad y que vayan generando equidad para las mujeres también.
Así es. Muy bien, Vanina Masmán León, directora nacional subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, muchas gracias por conversar con nosotros. Siempre es importante poner este tema sobre la mesa y reiteramos el teléfono del CERNAMEC es el 1455. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.